Nuestros invitados de hoy, día con día nos ilustran con gran profundidad en el acontecer diario de la vida de nuestro país y del mundo. Y ambos han estudiado a fondo diversos temas que impactan en nuestra vida cotidiana. Y es hoy cuando se encuentran en este programa de la serie ¿Y tú cómo estás? Macario es ingeniero químico, maestro en economía, doctor en administración y candidato a doctor en historia. Ángel es matemático, analista político, economista, escritor y periodista, líder de opinión y exdirigente político. En este programa conversamos respecto a la revocación de mandato, la reforma eléctrica, el INE, la reforma electoral, el entorno económico mundial relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación China y Estados Unidos, la inflación, la sucesión presidencial y la gira por Centroamérica del presidente de la República. Hoy con nosotros, Macario Schettino y Ángel Verdugo. Muy queridos amigos, Macario Schettino y Ángel Verdugo, me da muchísimo gusto saludarlos en este día y preguntarte, Macario, ¿y tú cómo estás? Hombre, Julio, muchísimas gracias. Yo muy bien, muy contento de participar junto con Ángel. Qué bueno, me da mucho gusto que se encuentren aquí dos grandes amigos a los cuales admiro y estimo mucho. Ángel, ¿y tú cómo estás? Pues yo estoy bien, el que está mal es el país, diría yo, no queda otra. Y también para mí es un gusto estar otra vez contigo. He estado dos veces, una solo, otra con Luis Rubio y ahora esta tercera con Macario, que ya sabe él para mí lo que él significa. Entonces es un gran gusto, un placer estar aquí y a escuchar cosas que nos pueden servir. Y para eso estará aquí Macario y trataremos de decir algunas cosas interesantes. Y un gusto estar aquí contigo por tercera vez, Julio. Gracias. Muchas gracias a ambos, me da muchísimo gusto. Y bueno, vamos a comenzar. El país ha pasado en los últimos, en el último par de meses han pasado una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de cosas. Una de ellas, pasamos por una revocación de mandato, pasamos por el intento de una reforma eléctrica, pasamos por un intento que todavía continúa, parece ser, por debilitar al INE. Estamos en la puerta de una reforma electoral. Hasta ahí paremos ahorita porque vienen otros temas, tenemos temas para platicar muy amplios. Pero Macario, ¿qué recuento harías prácticamente estos últimos 60 días, 40 días que han pasado todo esto que he mencionado? Bueno, creo que todo esto es resultado de la elección del 6 de junio del año pasado, en donde el presidente perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De hecho, perdió incluso la mayoría simple, que solo puede tener en alianza con el Partido Verde, que pues es el menos confiable de los aliados políticos en México. Desde entonces el presidente perdió por completo el control político del país, esa es mi interpretación. Y ha empezado a actuar de una manera poco reflexiva. Llamó a esta revocación de mandatos sin darse cuenta que lo único que iba a poder mostrar era debilidad. No había manera de que mostrara fuerza. No entiendo por qué insistió en hacer este evento. Efectivamente resultó débil, lo leyó de inmediato muy bien, en particular el PRI. Su presidente, el señor Alejandro Moreno, de inmediato reaccionó diciendo no pasa la reforma eléctrica, movilizó a su gente, hizo buena campaña en medios en esos días de Semana Santa. Efectivamente no pasó la reforma eléctrica, el presidente se enojó y entonces mandó la reforma electoral, la cual pues no tiene ninguna posibilidad de pasar. Yo incluso insisto, no debe ni siquiera discutirse porque cualquier discusión debilita al Instituto Nacional Electoral, no vale la pena. Creo que el presidente ya no tiene control de nada. Su elegida para sucederlo no está pudiendo sostenerse, no tiene otros el presidente porque necesita a alguien que él pueda mangonear y ella es la única disponible. Entonces ya se hizo bolas, cada vez está más enojado, las cosas no le salen y bueno, pues creo que esto es un problema porque toma decisiones cada vez más absurdas, pero a final de cuentas lo importante es ya perdió el control. Muchas gracias, mi querido Ángel. La misma revocación de mandato, reforma eléctrica,
el debilitamiento del INE y la reforma electoral. Yo creo que coincidiendo totalmente con lo que señala Macario, que además les recomiendo que lo lean lunes, miércoles y viernes en El Financiero. Yo creo que ahí hay un elemento que vale la pena señalar. El manejo desasiado del proceso de revocación de mandato. Desde el momento en que el Congreso incumplió con la obligación de tener lista la ley reglamentaria y al no tenerla, al caer en falta, el INE anuncia o da a conocer un reglamento para llevar a cabo la revocación de mandato. En ese momento, a matacaballo, Monreal ordena que le hagan un borrador y eso es lo que se aprueba. Y lo que hicieron fue calcar las bases, lo fundamental del artículo 35 en su fracción novena, lo trasladan íntegro, lo cual no está mal. El problema es cuando se dan cuenta lo que está ahí y que eso no solo no se aviene a las intenciones de Morena y del presidente, pues se deciden de manera cínica a violar sistemática y permanentemente la misma ley que ellos habían aprobado con su aritmética, pero también al mismo proceso que ellos estuvieron desde hace años insistiendo y exigiendo que se incorporara. Era la segunda pregunta, era realmente irrelevante porque el artículo 83 constitucional establece el periodo que debe durar como presidente el triunfador de la elección. Sin embargo, pues toda esta campaña de espectaculares y de declaraciones, pues realmente les dio solamente para exhibir su debilidad, su fracaso, y algo que podríamos quizá adelantar como hipótesis, porque no está demostrado, es que ha perdido credibilidad y fuerza, no obstante los niveles de popularidad, que eso es otra cosa, el presidente de la República. Tengo la impresión de que se han dado cuenta de eso internamente y eso los ha llevado a una situación que otra vez coincidiendo con Macario, los ha hecho perder la brújula, estar en una desesperación total, la cual se ha complicado con la falta de recursos. Es decir, ya hoy no pueden ocultar, no pueden, por más intentos que hagan, no tienen dinero y no tendrán dinero. Esta amenaza inflacionaria que ya se acepta, que no fue, vamos a decir, transitoria, sino que ya los más optimistas hablan que durará de aquí hasta fines del año 23, cualquier cosa que ello signifique. Entonces, tener un México con niveles de 6,5 a 7,5 de inflación mes a mes, esto puede poner demasiado seca la pradera y a muchos loquitos con cajas de cerillos o encendedores Bic que no saben fallar. Ese creo yo que es un problema al cual no se le ha prestado la debida atención. ¿Y por qué? Si hemos estado nosotros con un cierto número de años con inflación del 3,5, 4,5, 4,8, 4, de tal manera pues que hay un sentimiento de progreso en cuanto al ingreso real se refiere. Pero de repente, pum, vale, 7,1, 7,3, 6,8, 7,2, y con una inflación del productor de 10%, 10 puntos, las cosas en términos políticos o sociales no lucen bien y termino diciendo, cuidado porque podría repetirse de una manera más intensa el enero del año 2017. Yo con estas reflexiones me tengo que regresar un poco a los orígenes. Pareciera que en el sentir del presidente Andrés Manuel López Obrador no hay un aprecio por el INE, un INE que le dio el triunfo, un INE que fue capaz inclusive de celebrar en esta revocación de mandato un ejercicio transparente, pues, en el cual vuelven a contar los votos, vuelven a dar un resultado, pero pareciera que al presidente no le acaba de caer bien ese INE, el cual le permitió ganar
y tener una gran representación, incluso una sobrerepresentación, como en la legislatura aquella 64, con más de 8% de sobrerepresentación, si mal no recuerdo. En todas las democracias me llama la atención una cosa: una revocación de mandato la piden los ciudadanos que no están de acuerdo con un gobierno. En este gobierno, el principal promotor de la revocación fue el propio gobierno. Otra cosa que me llama la atención también es que quien alega la extinción o el cambio, o quien provoca una reforma electoral, por lo regular es quien el resultado electoral no le favorece, quien no tiene una mayoría. Aquí nuevamente estamos al revés: quien tiene una mayoría o llegó a tener una mayoría, promueve una reforma electoral. ¿Qué piensas, Macario? Creo que el problema es un poquito antes de eso. No es que el INE le moleste, lo que le molesta es la democracia. Eso es lo que él no entiende. Es un personaje profundamente autoritario. Viene de la época del viejo PRI, es un echeverrista, sabe mantenerse dentro de la disciplina de ese tipo de grupos y buscar colocarse en el punto máximo, y como Echeverría tratar de pues, evitar el término de su periodo. Eso intentó hacer don Luis, para eso llevó a un amigo suyo de juventud al gobierno, para luego ponerlo de presidente y mangonearlo. No le salió, pero eso era lo que él quería hacer. Y eso es exactamente lo que López Obrador entiende. Él no entiende nada de democracia. Si ustedes revisan su historial, pues realmente en todas las elecciones que participó, o ganaba o había fraude en su contra, y nunca pudo probar los fraudes, pero siempre hacía drama, porque pues realmente no le importa eso de los votos y contarlos y las reglas, y no, eso va en contra de él. Entonces, no es una persona que respete la democracia, es un autócrata. Por lo mismo inventó su revocación de mandato. Cabe mencionar que esto realmente no existe en ningún país presidencial civilizado, solamente en países, digamos, de otro nivel, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, Venezuela. Mucha gente que se ha ido convenciendo con las mentiras de las mañaneras dice: no, pero mira que en Estados Unidos, no, en Estados Unidos no hay eso. Existe en algunos estados de ese país, pero no a nivel federal. No existe en ningún otro país, porque pues es un absurdo, va en contra de la lógica del sistema presidencial, es más dentro de la lógica de un sistema parlamentario, y tiene una lógica diferente. Entonces, no le gusta eso, no le gusta la democracia. Por lo tanto, hay que estar convencido que en 2024 no va a aceptar la derrota. Yo estoy prácticamente seguro que si se logra mantener una coalición de oposición, López Obrador ya perdió el 24 desde hoy, pero no lo va a aceptar. ¿Y cómo vamos a procesar eso en esa pradera seca, llena de loquitos con encendedores Bic, como dice Ángel? Esa es la parte interesante de los próximos años. En la historia del país, si yo recuerdo, si mal no recuerdo, la reforma inicial del señor Reyes Heroles, 1988, la reforma en 95 con el presidente Cedillo, 77, perdón, sí, la creación del IFE, posteriormente ya en 95, por ahí, 96 consejeros ciudadanos ya operan más o menos, en 97 pues los votos ya empiezan a contar y a tener sentidos, y en el 2000 una elección que ya vemos más o menos normal de allá para acá. Pero Ángel, esto que dice Macario justamente, a ver, el problema, yo estoy de acuerdo con Macario, o sea, yo sí vería que si esta coalición sigue funcionando, pues evidentemente en el 24 podría haber alternancia. Sin embargo, pues también hay que pensar qué tipo de expresidente López Obrador vamos a tener, ¿eh? Si desde su rancho va a estar de brazos cruzados, o va a estar más activo que nunca haciendo lo que siempre ha sabido ser, siendo oposición, aún siendo presidente. Voy a empezar por lo último, el caso del expresidente. ¿Qué clase de expresidente sería López? Enfrentarse al Supremo no es buen negocio. En mi tierra tienen un dicho, particularmente en mi pueblo, se decía en aquel entonces, que sembrar de temporal e ir contra el PRI era la misma tontejada. Aquí diríamos, digo, han cambiado los tiempos, por supuesto, ¿verdad? Pero ya citó ahorita Macario el caso de Echeverría. Él
estaba profundamente convencido que iba a manejar casi de manera de títere, de guiñol, iba a manejar a López Portillo. Y ni le pegó a un manco ni fue lejos por la respuesta. Y en el caso de la anticientífica Sheinbaum, como yo le llamo, sería exactamente lo mismo, o Ebrard o el otro, el que fuere. En este país todavía la silla tiene algo mágico, tiene algo, te sientas en ella y automáticamente recibes un electroshock que te dice yo soy el mero mero y cuidado con aquel que se te atraviesa. Entonces, pero hay un elemento que vale la pena señalar. El presidente, de toda esa locura y eso, tiene también un grave problema de salud. Si nosotros observamos físicamente al presidente, es un hombre que ha subido peligrosamente de peso, es un hombre que nada se sabe de su actividad diaria, es un hombre que si nos atenemos a los rumores, pues prácticamente después de comer el hombre ya desaparece, se duerme y a las 4 de la mañana otra vez lo sacan del sarcófago, diríamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí un peligro que no nos atrevemos a tocar. El presidente es un hombre que ha tenido dos pequeños, por ponerlo de alguna manera, incidentes cardíacos de rutina, dirían ellos, y el cateterismo de rutina, pues eso no existe. O sea, un cateterismo en esas condiciones es una emergencia. ¿Por qué? Porque algo pasó ahí en el corazón. Entonces, esa fragilidad del presidente lo lleva a correr riesgos innecesarios. Subirse al avión, bajarse al avión, de esto, que el otro. Eso lo único que está haciendo, no sé si sea a propósito, a veces hay casos donde se busca inmolarse. En estas condiciones, yo antes del 24 no eliminaría esa posibilidad. Es decir, la salud del presidente nos metería en un gravísimo problema. Pero queda eso ahí, no como deseo, simplemente como una opción. Ahora bien, en el caso del INE o antes del IFE, yo creo que estamos cayendo en un juego perverso cuando le asignamos al INE facultades que no tiene. Es decir, el arreglo constitucional del IFE fue que los votos los contaren los ciudadanos. Y eso es lo que hacen. Quien cuenta los votos son los ciudadanos, con la vigilancia de los representantes de los partidos y observadores X, Y o Z. Lo que hace la autoridad cuando hay un cierto número de quejas y elementos, se vuelven a abrir, se abren los paquetes y hay un recuento. Pero de no haber eso, se acepta, en sus términos diría, el conteo de los ciudadanos. Cuando López Obrador se lanza contra el INE, no sé si él piense que el INE da victorias. El INE no da victorias. El INE lo que hace es legitima por el papel que tiene un conteo que hicieron los ciudadanos. Y las victorias los dan los ciudadanos. Ahora, entre más apretada sea la victoria, la diferencia, entre menor sea, las posibilidades de hacer sinvergüenzada y media y protesta, como lo vimos el 2006, pero ni aún así le salió a López, con una diferencia de 0.56, ni ahí. No obstante, la debilidad institucional del país, no obstante y por encima de eso, se impuso la legalidad. Ese de fraude y esto, pues podrán decir lo que sea, pero el hecho es que ahí está. Muy bien. ¿Qué pasaría el 24? Ante esa amenaza, que es cierta, lo que menciona Macario, la única medicina contra eso es una victoria aplastante de la oposición. Con eso no hay alegato posible. Es decir, recuerdo casos donde alguien, un candidato perdedor, es que en esta casilla, y le dice el contrincante, no hay problema, te regalo esa casilla, órale, te la doy completa con todos, y ni así te me acercas. Es decir, si el 24, primer requisito,
la coalición o la alianza Va por México debe fortalecerse a un nivel que no hemos visto antes. Pero hay una serie de los partidos y que quiero que sea mi candidato, pero ese es el elemento central, el núcleo de lo que debe ser la campaña del 24. Va por México debe fortalecerse, lo ha dicho Macario una y otra vez. Pero hay que poner las cosas en forma tal que a Movimiento Ciudadano no le quede otra opción más que pegarse a la alianza Va por México, lo que sucedió ahora con la reforma eléctrica. Ahí anda este muchacho, el que era el senador, el joven este, tenemos nuestra propia, y no es cierto, no tienen nada, no es cierto. Las personas que conozcan el historial de Dante Delgado saben que no tiene absolutamente nada, salvo el deseo de jugar ese papel que el partido bisagra y cosas así. No, no tiene nada Movimiento Ciudadano. Andan loquitos ahí con dos jóvenes imberbes, este hombre que es gobernador y el Colosio Junior, ni juntando a los dos ni mezclándoles le sale candidato, porque no es cierto eso. Pero ahí anda la gente loquita y que la encuesta fulana y que no. La alianza Va por México es la fuerza, es la organización que hay que arroparla con los ciudadanos. Si no logramos las organizaciones de la sociedad y personas como nosotros que modestamente en nuestros espacios ahí decimos esto, esto y esto, para buscar que los ciudadanos hagan suyo ese objetivo de la coalición o de la alianza Va por México. Presentar un frente único y la designación de un candidato de una manera dúctil, aceptado el procedimiento por todos, que ya debería haber empezado. Ya ahorita a estas alturas, Va por México debería tener al menos uno o dos y que los anduviéramos placeando por el país para que el ciudadano los conozca, aprecie sus cualidades y que reúna para mí un requisito fundamental. Ese candidato de Va por México debe entusiasmar a la población, al ciudadano. Que el ciudadano al verlo y que empiece a hablar, debe vibrar con él. Debe decir, este es el bueno, este es el fuerte, debe ser creíble, debe de tener desde el lenguaje corporal, como dicen ahora, su discurso, antes decíamos su rollo, pero es decir, porque la clave, repito, está aquí en Va por México. Hay que ciudadanizar a Va por México. De que sean los partidos, es correcto, además son los que pueden designar candidato, etcétera. Pero los ciudadanos tenemos que arropar, forzar, exigirles, porque de otra forma, si se mantiene la calendarización tradicional de que allá en enero, febrero andan viendo qué va a hacer, vamos a perder. Macario. Sí, yo estoy de acuerdo en general con lo que acaba de comentar. Te veo ansioso, Macario, venga. Yo estoy de acuerdo en general con lo que acaba de comentar Ángel, pero tengo dos pequeñas diferencias. Una tiene que ver con el tiempo. No le veo urgencia a tener un candidato por una razón. López Obrador es capaz de destruir a cualquiera en este momento. Todavía tiene fuerza suficiente. Es el caso de Anaya, que por eso vive en el extranjero. Creo que ahorita salir no sería buena idea. Creo que es preferible dejar que se destruyan entre sí los potenciales sucesores de López. Y sí creo que va a necesitarse el que empiecen a aparecer en el último tercio del año, septiembre, octubre, ya debería empezar a ocurrir lo que acaba de comentar Ángel, sería mi forma de verlo. Y lo segundo es que el candidato o candidata exitoso, más allá de que movilice a la gente y lo quieran y esté bonito, inteligente, honrado, todo eso es irrelevante. Lo más importante del candidato o candidata es que sea una persona capaz de mantener a la coalición unida. Eso es lo que va a hacer ganar a esa coalición. Entonces, creo que esa sería la característica más importante. Si además de eso puede ser atractivo y jalar apoyo y demás, me parece genial, pero lo más importante es alguien que logre mantener la unidad, porque no es un proceso sencillo. Macario, aquí mismo, fíjate, me voy a referir a un tema, a ver si coinciden o analizar o escuchar la opinión de ustedes. En esta sucesión presidencial, el mayor reto de Morena
sobre todo cuando Morena para mí es un partido de un solo actor, porque para mí hoy Morena, bajo la fuerza del presidente López Obrador, pues obviamente existe. Sin la presencia del presidente López Obrador, no sé qué Morena vayamos a ver o cuántos Morenas vayamos a ver. Y otro es justamente, creo, ejemplificas un poco con este comentario anterior, pues justamente lo que le pasó a Sheinbaum. O sea, a Claudia el presidente la destapa pues, a la mitad del sexenio. Yo creo que a esta mujer pues no hay sombrilla, paraguas, toldo, techo que la pueda cobijar. O sea, la verdad es que un desgaste durísimo. A un Ebrard ahora que yo lo veo pues, también ser golpeado, insultado, maltratado, vapuleado, en donde se aparece, parece que no hay cosa que el señor haga que pueda ser del agrado del inquilino de Palacio. Un Adán Augusto, que es un hombre que me llama a mí la atención, que es un hombre que por sus características y aparente manejo político tendría otras posibilidades de juego. Y pues un Ricardo Monreal que yo sigo insistiendo, manco no es, peligroso sí, porque es un hombre que conoce muchas cosas, que han dado en muchos lados, que ha sido el bombero de este sexenio desde el Senado para muchos temas, y que insisten en patearlo y no verlo. Pues yo creo que lo van a tener que ver y oír en algún momento. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo insisto que el presidente nada más tiene una candidata, que es Claudia Sheinbaum, porque, insisto, quiere tener un títere para controlar y ese es el único que tiene disponible. Ninguno de los otros que has mencionado sería títere de él, eso es muy transparente, entonces por eso los ha ido destruyendo. A Marcelo lo ha humillado todo lo que ha podido y eso ha mostrado pues el defecto más importante que tiene Marcelo, una persona inteligente, con conocimiento político, muy hábil, pero que no tiene enjundia suficiente. Creo que esto es lo que ya mostró y pues está difícil que sea candidato en esas circunstancias. Tratará López Obrador de impedir que Monreal sea candidato por todas las posibilidades. Y ahora pues destapó al mayordomo del conde Pátula, como le digo, a don Adán Augusto, que a mí, insisto, me cae muy bien, yo no lo conozco, nunca lo he visto en vivo, pero me parece simpático, a lo mejor porque se parece al personaje este que comento. No creo que haya por ahí muchas posibilidades. Morena no es un partido político, Morena es un enjambre de personas. En campaña yo decía, es un zoológico. Y sigo pensando eso, son animales de distinta especie que si no los tuvieras enjaulados ya se hubieran matado entre ellos. Las jaulas están desapareciendo conforme el presidente pierde poder y la destrucción entre ellos va a ser considerable. Entonces, yo realmente creo que López Obrador ya es un fracaso en todos los términos que uno lo quiera ver. Pudo haber construido efectivamente un país diferente, pudo haber hecho muchas cosas, pero no las hizo. Y ya ni siquiera puede garantizar que su esfuerzo continúe. Creo que ahorita tenemos dos opciones, o efectivamente logramos que gane una oposición organizada o nos metemos en un proceso de caos absoluto. Son las únicas dos opciones. No veo ahorita posibilidad alguna de que la coalición del presidente siga gobernando a partir del 24. Entonces, pues el escenario no está atractivo, pero es el que hay, según yo. Ángel, ¿tú qué opinas respecto a ese escenario? Primeramente, hay una variable que yo no había considerado y que la ha puesto Macario en lo de acelerar o tratar de tener candidato desde ya. Es la capacidad de destrucción del presidente. Reconozco las limitaciones en mi análisis y creo que es una variable que tiene un peso específico no menor. En el caso de Anaya lo ha intentado todo y no ha podido. Sin embargo, eso ha sacado de la jugada Anaya. No sabemos si el problema jurídico se resolverá a tiempo para que él pueda regresar y tratar de concretar sus aspiraciones de ser candidato. Lo veo difícil por ese odio jarocho, diría el ratón Crispín, que el presidente le tiene. Y el caso de sacar a un candidato, el que fuere, evidentemente sería un blanco natural para la ira del presidente y su desesperación. Entonces, en ese sentido, acepto, voy a repensar eso.
me interesa la parte que ha mencionado Macario del caos. Aquí estamos pensando, bueno, muchos lo piensan, no es el caso ni de Macario ni el mío, que si gana Morena, van a poder seguir gobernando casi como a la fecha. Eso es imposible. Hay una razón elemental, los recursos. Cuando un gobierno se lanza a poner en la palestra una canasta de programas sociales con crecimientos de menos del 2 o menos del 1%, ese gobierno va a tronar. No, oye, que va a tronar ese gobierno. Si a eso le agregas que el gobierno dice no voy a contratar deuda, no voy a subir las tasas de los impuestos actuales o no voy a crear nuevos impuestos, pero tampoco voy a reducir gasto, el precipicio está ahí frente a nosotros. Gane quien gane, va a recibir a un país en una situación crítica. Y la única opción que hay para más o menos detener esa degradación es con un candidato de Va por México y llamar a los 20 y tantos mil especialistas, personas con experiencia, que fueron despedidas con una patada en el trasero. Con estos ignorantes y estos incapaces y corruptos, el hundimiento sería de pronóstico reservado. De tal manera que hay que desechar toda ilusión. Aquí sí, como diría Carlos Fuentes Echeverría o el fascismo, aquí diríamos, o es un candidato de oposición aceptado amplia y profundamente por los partidos involucrados, o esto va a ser el caos completo. No hay otra salida. Y va a ser caos no solo en lo económico, eso sería lo menos, va a ser en lo político y también en lo social. ¿Qué va a pasar cuando 200, 300, 500 mil pensionados con las cuentas individuales se encuentren con que la pensión apenas alcanzará el 25-26% de su último salario? ¿Qué van a decir? Nos robaron. Oye, pero si nomás aportabas el 1.125% de tu salario. No, pero que iba a ser el 13, sí, pero va a ser en 10 años eso, olvídate. Ese sería uno solo de los problemas. ¿Y qué va a pasar con esos nininís que ni estudian, ni trabajan, ni quieren? Que no va a haber dinero para seguirlos manteniendo. ¿Y qué va a pasar con esa fuente de corrupción de Sembrando Vida, que ahora lo andamos queriendo exportar? Es decir, estamos ante una situación precaótica, diría yo, porque el caos ya nos está alcanzando ahorita. En ese sentido, es una obligación de las organizaciones de la sociedad difundir esto, explicarlo, buscar, así sea como con las UDIs, con naranjas, etcétera, explicarle a los ciudadanos lo que nos espera, tomando en cuenta el presente que estamos padeciendo. Ahí es donde veo yo cierta frialdad. Surge por allá un grupo y esto, y que estamos creando el capítulo tal, acá en tal estado, y son cartuchos muy quemados, son venados muy lampareados ya. Cuando tenemos menores de 25 años en la lista nominal, 25, 26 millones, que dicen, ¿y este quién es? La forma de hablar, lo que dicen. Es decir, esas organizaciones de la sociedad tienen que ir a buscar jóvenes. Estamos ante el México más preparado, más educado, con más años de educación, los menores de 35 años. Hay que ir a esos, hay que convencerlos de, es vida o muerte para el país, pongámoslo de esa manera. Pero esos grupos lo que andan buscando es ver una candidatura y yo quiero ser senador y mi compadre quiere ser diputado y entonces sí le entramos. No, el problema es la sobrevivencia del país, de rescatar la economía. Es más, me atrevería a decir, la viabilidad del Estado mexicano es lo que estaría en juego. Macario, ¿cómo incluir? A ver, sí, la clave sería esa generación, esa nueva generación preparada, dinámica, global, que está muy lejos de lo que hoy tenemos, pero que son estos jóvenes.
que son posiblemente pues, hoy nuestros hijos. Mis hijos insertan en ese, más jóvenes, pero insertan en ese gap. ¿Tú cómo conquistarlos, Macario? O sea, ¿con qué ejemplo qué ejemplo sería seductor? ¿Qué tema sería el necesario para atraer a esas generaciones que hoy lo que menos quieren saber es de estos personajes que nos están gobernando? Sí, la respuesta es esa. No tengo la más remota idea. Ya. Yo sé que no les interesa. No hay manera de meterlos en esto. Lo digo porque, pues, en los distintos foros en los que yo me muevo, ya sea Twitter o YouTube o esto, la inmensa mayoría de mis seguidores son ancianitos como yo. Mis alumnos en tecnológico, a la mayoría no le importa lo que está pasando en el país, no es algo que sea atractivo, están preocupados con aprender lo que tienen que aprender y competir después aquí o en otras partes del mundo, pero no tienen mucho interés por la política y algo que me parece muy curioso ahorita, decía Ángel, puro cartucho quemado y venado lampareado, son los mismos que existían cuando yo empecé a interesarme en política en serio, a tener algo de participación. Estoy hablando de hace prácticamente 40 años. Yo era joven en ese momento y había muchos jóvenes como yo metidos. Esos son los que hoy están, pero no se han ido incorporando en ese proceso otros jóvenes, sino que pues seguimos los mismos de la generación de hace 40 años. Entonces, pues sí tenemos un problema ahí, pero honestamente yo no tengo la respuesta. Si la tuviera, ya la hubiera tratado de promover. No sé cómo, porque no les veo que les interese. Perdón, mira, aquí estamos, yo suelo, cuando se trata de cuestiones públicas, a mí me gusta plantear tres preguntas. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y con qué lo vamos a lograr? Hoy sabemos qué queremos. Queremos una organización fuerte, va por México, etcétera. Tenemos ahí una lista nominal con 92, 93 millones de ciudadanos. La podemos analizar por los grupos etarios, etcétera. Y vamos a encontrar que de los 29 hacia abajo es el menor porcentaje de votación y el mayor son de 50 o 55. Que como dice Macario, yo también estoy en esa misma, los que me siguen, los que platican, los que se interesan, son personas arriba de 40, 45 años. ¿Por qué? Porque a los millennials, vamos a ponerlo de esa manera, no les interesa lo que a los viegenials sí nos interesa. Entonces, ahorita sabemos qué queremos, pero yo me uno a ese ejército de Macario, donde él es el comandante supremo. No sabemos cómo lograr eso. ¿Cómo? Y ahorita la pregunta crítica es cómo vamos a lograr venderles, decirles a esos jóvenes que ellos van a ser los principales afectados en 10, 15 años. Nosotros de una u otra manera, pues ya somos un poco el sol en el horizonte. Pero ¿qué va a pasar con los muchachos 18, 19, 20 años? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que el año próximo o el 24 van a estar saliendo de la universidad? Tenemos que decirlo. ¿Cómo hacerlo? Pues algo es a lo que tenemos que aplicar. Pero luego viene otra pregunta. ¿Con qué vamos a hacer esa campaña? Porque todo el mundo piensa en qué y luego en el cómo y nos juntamos, pero nadie plantea el con qué. ¿Por qué López Obrador puede darse esos lujos? Porque tiene el presupuesto de egresos de la federación, porque tiene las corruptelas, tiene todos esos flujos de dinero negro. A ellos no les falta el dinero. Pero cuando le dices tú a un ciudadano, a un empresario, mira, esto muy bien, muy interesante, nomás que hay que ponerle, bueno, ahorita la situación está muy difícil, y entonces la gente piensa que del cielo va a caer ese. No, es decir, así como tenemos que convencer a los jóvenes de la obligación de involucrarse, también tenemos que decirles y convencer a empresarios grandes, medianos, pequeños, micros, gente, oye, hay que aportarle, hay que meterle a esto, porque los boletos de avión carísimos, los materiales, pagarle a conferenciantes para que vayan, etcétera, etcétera, pues la gente de eso vive, pues. Entonces,
Son dos preguntas que no, en una estamos claros que no sabemos cómo hacerle, pero quizá la podamos resolver estudiándole y buscando prueba y error. Pero el problema en el que nadie quiere entrarle es con qué vamos a lograr eso. ¿Cómo incentivar hoy, Macario, a una serie de empresarios que están atemorizados por el régimen, atemorizados fiscalmente por la unidad de inteligencia financiera, por las historias del pasado, por los expedientes existentes, por los beneficios recibidos? Porque eso es una realidad, ¿eh? O sea, la verdad es que yo luego todavía me encuentro personas ahí en los elevadores, en el Club de Industriales la semana pasada, justamente alguien que me decía que no creía, un empresario bastante grande, por cierto, grande de edad y grande en poder económico, y me decía, pues yo no creía que este presidente fuera a llegar a tanto. Oye, afortunadamente era piso y medio lo que íbamos a subir y eso me permitió, entre mi cubrebocas, de alguna manera contener una sonrisa y la rapidez del elevador me permitió salir huyendo de ahí para no ser majadero. Pero, ¿cómo incentivar también hoy a un empresariado que normalmente tenía intenciones de participar, a pesar de crisis y todo, y de impulsar alguno u otro candidato? Esa es una pregunta, Macario, importante, creo que hoy nos debemos hacer. Y otra que los mismos dueños de medios de comunicación, hoy pues tampoco se animan mucho, versus la cancelación de su concesión o versus los favores recibidos en el pasado, pues tampoco hay mucho ánimo de abrir muchas puertas disidentes de diálogo, ¿eh? A ver, el tema aquí es otra vez anterior. Buena parte de nuestras grandes fortunas en México se hicieron al amparo del poder. Es capitalismo de compadrazgo. No son brillantes empresarios, son amigos de políticos que tuvieron la fortuna de que sus amigos llegaron a un poder suficiente para darles concesiones. ¿De dónde vienen las grandes fortunas de los empresarios de la Ciudad de México? De ahí. Entonces, todos ellos, pues, están muy contentos con López Obrador. No sé exactamente quién sería el que te encontraste en el elevador, pero probablemente es de esos mismos. Y entonces, pues, se sumaron al Consejo Asesor Empresarial de López Obrador, tan contentos con él. De hecho, ellos lo hicieron ganar. Esto es algo que debe estar muy claro porque no nos platican un montón de cuentos de cómo López Obrador llega a las fibras de los mexicanos. No es No, cierto. no, no, no. López Obrador ya no existía en 2015, no tuvo la capacidad de parar la reforma energética en 2013, que el infarto y que eso pues, serán las arañas, pero no pudo hacer nada, porque no era nadie. Quien lo recupera después de 2015 son estos empresarios que habían perdido con las reformas estructurales. Estoy hablando del ingeniero Slim, por ejemplo. Estoy hablando de Azcárraga y Salinas Pliego, probablemente también de Bailleres y del señor Larrea, es decir, los mineros. Todos estos personajes que estaban perdiendo con las reformas fueron los que ayudaron a que López Obrador empezara a aparecer gente decente a través de los medios electrónicos, de personas que lo entrevistaban y lo empezaban a ver con ciertas características y virtudes que yo nunca le había visto y que hoy sabemos nunca existieron. Se le sumaron a estos sindicatos como los maestros, electricistas, petroleros y por eso ganó. Y les pagó a todos, y en esos pagos a estas personas perdemos los demás. Entonces, la verdad es que yo no estoy convencido de que los empresarios quieran que se vaya López, porque no existen estos empresarios. Hay otros empresarios, los que se hicieron antes del PRI, como los de Monterrey, o con los que se hicieron durante el NAFTA, los de los últimos 30 años, esos son empresarios. Y esos no están con López, pero pues es un cacho. El otro cacho son los que sí están con López. Entonces, no hay manera que los empresarios se pongan de acuerdo. Por eso el Consejo Coordinador Empresarial nunca pudo hacer nada. Todo el mundo culpa a mi cuate Carlos Salazar de haber sido un inútil, pero no había manera. Si sus jefes, el Consejo Mexicano de Negocios, los hombres más ricos de México, estaban divididos, no había manera que él pudiera hacer nada. A lo mejor, adicional a eso, tuvo muchos errores, pero lo importante es no había cómo. Entonces, no aspiren a que los empresarios cambien este país porque, insisto, no existen esos empresarios. Hay al menos estos dos grupos
que tienen dirección distinta y la verdad es que no tienen el ánimo suficiente para enfrentarse, que es lo que yo les pedí cuando pude. Les dije, háganlo transparente. Digan, oiga, mire, el señor Slim vive de una concesión especial y el señor Azcárraga también y Salinas Pliego lo mismo, pero pues no tuvieron el ánimo, ¿no? Ángel. Macario lo pone de manera muy elegante, lo cual no tuvieron el ánimo. Paco Sea diría, no tuvieron los cataplines. Yo creo que es una mezcla entre ánimo y cataplines, pero el resultado es exactamente el mismo. Hay en México, dicen infancia es destino, en términos empresariales sería lo mismo. Origen, fuente primigenia de la riqueza es destino. Pero hay esas capas, vamos a decir capa nafta, que eso sí tuvieron que surgir y aprendieron a competir, salieron a recorrer el mundo, ver qué había y todo, quizá al principio copiando, pero luego importando tecnología, mejorándola. Y eso ese es un espacio, es un segmento del empresariado, medianos diríamos, medianos y pequeños, muy importantes, que cuando escuchan la expresión Andrés Manuel López Obrador se ponen furiosos. ¿Por qué? Porque a ellos sí les ha afectado esta situación. El hecho de que el gobierno actual se haya aislado conscientemente del mundo, ¿cómo es posible que el presidente adopte, como no quieren invitar a Venezuela, a Cuba y Nicaragua, entonces no voy, que vaya Marcelo? Eso es un berrinche de chamaco de primaria. Es decir, no es digno de un jefe de Estado de la economía 17, porque ya no somos la 15. Entonces, dice uno, ¿a quién golpea eso? ¿A los grandes? No, hombre. Me dice en una reunión que tuve yo en Monterrey, me invitaron ahí a platicar con un grupo más o menos cerrado, y me dice, mire, nosotros hemos visto ya esto, me dice. En 2 años y medio, este presidente no va a tener poder y se va a ir y nosotros vamos a seguir. O sea, con un pragmatismo, para no decir con un cinismo, y es cierto. Es decir, no podemos negar eso, pues. No sufren con su mismo nivel de vida, toman su jet, se van a Europa, se van a Nueva York, se van a donde quieren. Y las empresas ahí van, se han diversificado geográficamente también. Entonces, en esas condiciones, que vaya un loco como yo y les diga que el peligro, ¿cuál peligro, hombre? En 2 años va a bajar, va bajando su poder. Y reconozco yo, tienen razón. Entonces, hay que enfocar, como dicen ahora los clásicos, el target. ¿A qué universo te quieres referir? Y yo creo que ahí es donde estamos errados. Cuando pensamos, no, que los 10 del grupo Monterrey se lo... No, esos no van a hacer nada. Esos están en otra dimensión. Entonces necesitamos definir, así como cuando yo empecé en esto dije mayores de 40 años, así tenemos también que definir y trabajar y hacerles ver el peligro que ellos como empresarios que han en estos 30 años forjado un patrimonio, una empresa que les ha costado, que tomaron riesgos, todo su, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay muchos retos para el caso de Sí por México, por ejemplo, que es una organización que yo veo con futuro. Sí, otras, no tanto, ¿verdad? Pero en el caso de Sí por México, el mismo licenciado Gustavo de Hoyos, al recordar que en su segundo encargo en Coparmex se le mencionó como una potencial candidatura ciudadana para el 24, luego él se reculó, desapareció prácticamente y luego apareció con Claudio González Jr. ahí, pero ahí hay un germen ciudadano que vale la pena fortalecer y sobre todo, repito, desarrollar esas estrategias, esos modos de acercarnos a esos que sí son empresarios y que les ha afectado estos 3 años, 5 meses y les va a ir peor en lo que resta de esta administración. Fiscalmente van a irse sobre de ellos e ideológicamente se van a seguir yendo en contra de ellos. De todos los epítetos que se les lanzan, hay un odio. El presidente odia
el éxito empresarial como el éxito en cualquier otra actividad. Pero no puede ver a que un empresario tenga éxito. No, para él es algo pecaminoso. Entonces, creo que la tarea que tenemos frente a nosotros, si realmente nos encanta esto del mitote, tenemos que hacerlo y darle para adelante. No hay otra, hombre. Macario, a ver, la gira de hace unos días del presidente de la República por Centroamérica, Belice, Guatemala, Salvador, Honduras, pero realmente con una motivación pareciera ser, o así lo quiero yo creer, pues para envolver finalmente esta visita a Cuba y justificar una visita a Cuba. En los otros países estuvo prácticamente pues, en visitas muy rápidas, diríamos de pisa y corre, pero en Cuba se siente tranquilo, se siente contento, da un discurso por demás que llama la atención, ¿no? Por decir algo. Y ahora resulta que incluso vamos a importar médicos cubanos. ¿Qué piensas, Macario? Bueno, primero, la verdad es que no estuvo tanto tiempo en Cuba, es más o menos igual en todos, o sea, un poquito más, pero no mucho. Creo que fue a estos lugares porque es en donde pues, lo van a recibir bien, le van a aplaudir, no hay otros países, estos tenía que ir a estos. No veo nada novedoso con Cuba, su discurso es el mismo en las mañaneras, lo que aprendió él en cuarto de primaria y pues, lo que todos los mexicanos aprenden, la revolución y cuentos de estos. Los médicos ya los habíamos traído, de hecho ya nos regañó Naciones Unidas porque eso se llama trata de personas, entonces pues, no es nada novedoso. No, la verdad no veo nada especial en esto. Jorge Castañeda escribió un textito de estos que escribe ahora en un blog de Nexos, muy interesante porque decía, bueno, pues ¿qué le puede dar a Cuba? Dinero, pues no puede, mano, porque Estados Unidos no lo deja, entonces pues le da rollo y eso fue lo que fue a hacer. La verdad no me parece nada excepcional, me parece lo mismo que habíamos estado viendo, a lo mejor confirma un poquito lo que platicaba ahorita Ángel, de este odio que tiene por los empresarios exitosos, por el empresariado en general, que lo ve como un pecado. Y pues va a donde en América Latina se dio el segundo impulso del populismo en la segunda mitad del siglo XX. Pero pues fuera de eso yo no veo nada. Cuba es un fracaso, es muy difícil que ese país sobreviva. Entonces yo no veo realmente nada especial, dice Ángel y coincido con él, es un berrinche esto de que como no invitan a los malos, yo tampoco voy, o sea, yo también soy malo. Mira, mano, la verdad es que no me sorprende en alguien del intelecto de López Obrador, es el nivel que él tiene, lo sorprendente es que sea presidente, pero pues ya es, así que no podemos hacer nada al respecto. No va a ganar nada con eso. Creo que estamos moviéndonos en un camino cada vez más peligroso en nuestra relación con Estados Unidos. Y eso puede hacer sufrir muchísimo a estos empresarios a los que se refería Ángel, los que crearon a partir de NAFTA y dependen de NAFTA. Si por alguna razón se nos empieza a atorar esta cosa, ahí sí va a haber un problema serio. Vamos a ver qué ocurre, pero yo la verdad no veo nada novedoso en esto. Ángel, ¿tú qué verías en esto? Yo agregaría un elemento, Macario, a esto que señalas. En las giras que hacen los jefes de Estado mexicanos, normalmente no se incluye a los secretarios de las Fuerzas Armadas, ni al secretario de la Defensa, ni al secretario de Marina Armada de México. Pero hoy prácticamente el pilar de la gira de los funcionarios son los dos. Son los dos. Pero además vuelan con él, cosa que hay una regla no escrita en la política mexicana de que no debe volar el secretario de Gobernación con el presidente y tampoco los secretarios de las Fuerzas Armadas. Incluso ellos tienen su propio avión, un poderosísimo jet ejecutivo Grumman cada uno de folículos pilosos, diría Broso, donde traen todo un aparato de comunicación para estar en contacto con las zonas militares, las regiones de la zona naval. Pero van a Cuba. Dice uno, ¿qué pueden
aprender o qué pueden negociar los dos, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Y recordemos el caso más explícito y claro, Venezuela. Cuba todavía tiene 10, 15 mil soldados expertos en inteligencia y por eso ha ayudado a mantener a Maduro en el poder. Eso sí lo saben hacer las Fuerzas Armadas cubanas. El espionaje, el control ciudadano, desde los esquemas de los comités de defensa de la revolución, que es algo que copian de la Unión Soviética, de Alemania Oriental, la Stasi, etcétera. Entonces dice uno, llevar a los secretarios en esta gira, pues eso en todo caso ordénales y que vaya uno por su lado, como normalmente viajan esos dos secretarios. De repente hay un pequeño boletín, visitó el secretario de la Defensa a su contraparte en Estados Unidos y ahí platican de manera privada estrategias, apoyos de inteligencia, etcétera. ¿Qué quiere el presidente con llevar a los dos secretarios a Cuba? ¿Habrá alguna cooperación en términos de espionaje, de control ciudadano, de alguna cosa así? Porque de gratis es lo que pienso y me parece que es el elemento disruptivo en esta comitiva, porque lo dijo además, y los únicos que van a ir son Ebrard y el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, y nada más. No fue la secretaria de Economía, el secretario de Salud ya estaba, el señor lo sacaron del sarcófago, firmó el convenio y ya desapareció. Ahí yo creo que hay un punto que valdría la pena seguir de cerca para ver a qué fueron. El Senado de la República podría, hay una comisión ahí correspondiente, se puede lograr algo, dudo que suelten alguna palabra, pero poco a poco se va a ir sabiendo. Eso me parece a mí lo más peligroso de esta gira. Pues Macario, Ángel, hemos llegado prácticamente al final del tiempo que amablemente les solicité y me han otorgado. Macario, ¿algún comentario final que quisieras hacer? Sí, nada más coincidir con esto último que comentaba Ángel, es totalmente cierto, ese fue el fin de Venezuela, la invasión de los militares cubanos que le ayudaron a Chávez a mantenerse en el poder y a cambio saquearon a Venezuela para sobrevivir a Cuba. Y eso creo que estaban intentando en México, probablemente en ese proceso están, creo que van a fracasar por el tamaño de este país, la complejidad y la intervención estadounidense. Si Cuba se va a meter a espiar, pues los gringos también. Y vemos por lo que ocurre en Ucrania, que son bastante más hábiles de lo que uno cree. Entonces no estoy tan preocupado por eso, pero tiene muchísima razón Ángel al incorporarlo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ángel. Gracias otra vez y me deja tarea, Macario. Voy a pensarle en este elemento que me parece fundamental, la capacidad de destrucción de quien surgiere como candidato de manera anticipada. Creo que es un elemento al cual tengo que abocarme. Y gracias por la invitación y gracias por el tiempo con Macario aquí en este espacio. Saludos, Macario. Igual, mano. Muchas gracias a ambos, les mando un abrazo grande y les agradezco mucho estos momentos de reflexión. Nos estaremos viendo muy pronto y emplazados estamos para irnos a comer en algún día de estos. Pues estamos. Gracias. Adelante, hasta pronto. Muy buen día, gracias. No, hombre, gracias a ti, mano. Gracias otra vez. Gracias, Macario. Nos vemos. Un abrazote para ambos, muchas gracias.